de alguna manera es comunicador, sí, es comunicador, pero él no va a ser un experto en producción. Pasa lo contrario con otros profesores. Qué sé yo, de pronto otro profesor como Jorge no va a ser tan de los que va a montar el super proyecto de investigación sobre qué pasa en tal cosa, pero va a ser un poco más dado a la parte de producción. Entonces, eso pasa con todos, así como pasa en muchos campos. Usted estudia ingeniería industrial, pero no va a ser experto en todos los campos. Así pasa con la cultura. Que yo desconozca algunos aspectos de mi cultura, de pronto aspectos que, uy, son imperdonables que no los conozca, no significa que yo no pertenezca a esa cultura. Yo sigo siendo culto, ¿no? Eso pasa muy comúnmente. Yo soy lingüista, me encanta la lingüística, pero hay campos de la lingüística de los que yo no sé. Me gustaría saberlos, pero no lo sé. Tengo una idea vaga, pero no lo sé. Eso pasa con todo. ¿Sí? Entonces, siguiendo por la misma línea de preguntas, eh, una pregunta importante. ¿Hay culturas superiores o inferiores o culturas superiores e inferiores? Ejemplos. Primero, ¿las hay o no las hay? Yo creería que no, Muy bien. ¿Por qué? ¿Tienes alguna idea? ¿Se te ocurre por qué? porque, o sea, simplemente hay culturas, no entiendo por qué debería ser una superior a la otra. O Muy sea, pues bien. no sé. Sí, está bien, está bien, está bien. Pero me voy a robar una palabrita que acabas de decir. Culturas, con la S mayúscula. Eso vamos a verlo en un momentico. Si me acuerdo. Bueno, si me acuerdo no, si me acuerdo de mirar. Posiblemente lo voy a mencionar, pero no se me va a mirar. Es una buena sugerencia. No hay culturas superiores o inferiores. El verdadero problema es que la sociedad sí suele creer eso. La sociedad sí suele creer que hay culturas inferiores y superiores. De pronto uno se compara y uno dice, la cultura costeña no es inferior a a la cultura andina, a la cultura del centro del país, la cultura del interior del país. Somos culturas iguales. Mucha gente dice eso. Yo creo que eso lo acepta todo el mundo. Pero cuando ya se entra a hablar de otras comunidades, por ejemplo, Profe, disculpe que le de la... interrumpa un momento. Dime, Quiero hacer sí, un comentario ahora que menciona eso, y es porque muchas veces he escuchado a personas decir que aquí en la costa nos hace falta cultura. Entonces me pregunto a qué se refieren con eso. que nos hace falta. Exacto, sí. He escuchado mucho ese Bueno, comentario. ¿a quién se lo has escuchado? Personas X así del Bueno, pueblo. exacto, muy bien. Vamos a irnos adelantando un poquito con algunas cosas. Bueno, ok, hay que adelantarse aquí para poder aclarar eso. Vamos por partes. Voy a terminar con lo que estaba diciendo. Entonces, a veces nos respetamos entre nosotros. La cultura de la costa puede respetar la cultura andina, por decirlo, y la andina respeta a la cultura de la costa. Eso no siempre pasa, pero vamos a suponer que pasa. Pero no respetamos de pronto a las culturas indígenas. De pronto, si hay un niño con problemas de nutrición en La Guajira y va el ICBF a sacar el niño del hogar para ir a alimentar porque se está muriendo de hambre y el indígena guayú se enoja y dice no y no lo deja salir, nos enojamos y decimos, es que ellos son brutos, es que ellos son ignorantes. No, 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 no. Hay unos asuntos culturales ahí que hay que mirar. ¿Queremos ayudar al niño? Muy bien. La mejor manera es llegar e imponernos y decir, vamos a hacer esto, nos lo vamos a llevar. Definitivamente no. Hay 150 razones por las que esa gente no querría que se llevaran el niño. Desde miedo a que le hagan algo, hasta el hecho de que quizá va en contra de sus culturas, de su cultura. Entonces, en ese sentido, lo ideal para poder colaborarnos entre culturas es entender cuál es la posición de la otra y en efecto ahí sí mirar que no hay culturas ni inferiores ni superiores, sino maneras diferentes de actuar. Y que si queremos que una cultura para su bienestar modifique una forma, hay que saber hacerlo, ¿no? No hay que llegar a imponerlo. Esto no es la colonización, esto no es Cristóbal Colón llegando con su poco de naves, con sus 3 navíos llenos de españoles a cristianizar al mundo. No, así no funciona. Las cosas son por procesos. Entonces, mucha gente suele decir eso, que esas comunidades indígenas son incultas o que su cultura es retrógrada o que su cultura es mala, pero es porque no logramos entender cómo funciona esa cultura. Ahora bien, con lo que me preguntaba Diana sobre por qué se puede decir, por qué decir que, por ejemplo, la costa no tiene cultura,
Eso responde precisamente a una visión hegemónica de la cultura. Una visión errada, ¿no? Una visión hegemónica de la cultura. Una visión errada. Una visión que supone que hay una cultura superior a la otra. Y eso no pasa. O sea, no podemos permitir, la gente que dice eso simplemente está equivocada. Están asumiendo que hay una cultura superior a la otra, que hay una cultura dominante y que esa cultura dominante. Profe, Dame un segundo. Se asume que hay una cultura dominante y que esa cultura dominante es la que todos deben tener. Esa idea viene de Europa, esa idea es europea. Eso vamos a verlo un poquito más adelante. Y es lo que pasa justamente con la llegada de los españoles a América. O sea, los españoles llegan y ellos creen que lo que hay acá no sirve, hay que quitarlo. Algunas cosas por religión, otras por simplemente quitarlo, porque esta gente, como así que no usan ropa, y comienzan a transformar porque consideran que su cultura es la válida. Eso no significa que la cultura que está acá no sea valiosa. Eso es lo que no son capaces de ver. Como no conocen, no son capaces de ver más allá de sus propios ojos. Y por eso surgen ese tipo de comentarios de gente general o incluso de gente intelectual que realmente no entiende bien qué es la cultura. Creo que Diego me iba a decir algo. sí, profe, yo entiendo que las personas dicen esa frase es por como un dicho. Por ejemplo, cuando pasó que se quemó un negocio en el mercado y la gente en vez de ayudarlos fueron a robarse la ropa, la gente dice ese tipo de comentarios que aquí no hay cultura. O sea, yo lo que entiendo es que esa frase la dicen más que todo como un dicho. Eso es muy posible, pero como todo dicho que esté equivocado, hay que quitarlo, ¿no? Eso es como que si tú piropeas a una chica en la calle y la morboseas y le dices, oye, mami, qué cosa más, whatever cosa que le digas, sí, tú no la quieres violar, tú no le quieres hacer nada malo, tú solamente quieres decirle algo que para ti es bonito, pero eso no significa que esté bien, hay que evitarlo. No, no, yo sé que no está justificando, sino que por si acaso, ¿no? En efecto, muchas de esas cosas a veces son dichos, pero esos dichos hay que irlos sacando porque eso es lo que genera que tengamos siempre unas culturas abajo y otras arriba. No en el sentido de que unas Exacto, sean superiores a otras, exacto, sino que es como cuando te están diciendo siempre lo que tú estás haciendo estás mal, estás mal, estás mal. Bueno, llega el momento en que te incomodas, ¿no? O sea, como costeño, si te dicen, tú no tienes cultura, no tienes cultura, no tienes... Es un dicho, pero te estoy diciendo no tienes cultura, llega un momento en que dices, vale, nosotros tenemos un exacto, montón de profe. tradición. Ajá, dime. Quiero decir algo ahí. Sí. Exactamente. Estaba esperando justo eso, que tocaran el tema de que se puede decir que es un dicho. Y es precisamente a lo que voy. Entonces, ¿qué es lo que se entiende por cultura? O sea, porque este, definiéndonos aquí, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de cultura y demás? Nos damos cuenta que es algo que está errado, pero es muy común decirlo. Entonces, y va enlazado a eso, de que entonces creen que hay otros sitios donde la cultura es superior. Ya, por eso fue que hice la pregunta. Vale, muy bien. En efecto, el verdadero problema es que entiende la gente por cultura. Y ahí es donde quizá yo siento que se ha hecho un cambio últimamente en la costa, ¿no? En que la gente ya ha comenzado a entender un poco que ser culto no es leer libros. Ahora nos falta que el resto del mundo entienda eso y que el resto del mundo comience a respetar las culturas de los otros, ¿no? Yo me acuerdo, uno de los datos más bonitos que yo tengo de mi primaria, perdón, de mi bachillerato, fue una vez en la que había un eclipse por allá en los años 90. Y me acuerdo que el profesor de sociales, fue mi profesor favorito de todo el bachillerato, nos contaba que, bueno, venía el eclipse y nos decía, bueno, viene el eclipse de sol, hay que cuidarse, hay que tomar lentes y ponérselos porque pueden quedarse ciegos, ta, ta, ta. Y, bueno, ahora no sé si fue el de sociales, pero va y venga, vamos a ver. Y viene un estudiante y dice, profesor, y venga acá, y la gente esa que vive por allá en el Amazonas, que son indios, ¿cómo hace para de pronto no ver el eclipse? Y el profesor le respondió algo como que, bueno, muchas veces esa gente pues le sirve al dios sol, al dios luna, y lo que hacen que es que cuando hay esa fusión entre que hay eclipses, muchas veces ellos consideran que eso es como si el sol y la luna estuvieran teniendo relaciones sexuales y ellos se niegan a mirar el eclipse. Y recuerdo que el estudiante se burló y fue como, ay, qué brutos, mira, qué ignorantes. Y el profesor recalcó y dijo algo como,
pero porque ignorantes. Fíjate que en esa actitud de ellos, estoy seguro de que se queda mucha gente, menos gente ciega de la que se quedan aquí cuando hay un eclipse. Y es cierto, es verídico, ¿no? Nos burlamos de pronto un poco de la manera en la que otras comunidades pueden llevar a cabo algunos actos culturales sin darnos cuenta que quizá esa otra opción es justamente más correcta, más apropiada o por lo menos más sana que la que nosotros usamos. Definitivamente sabemos que la luna y el sol no son dioses, pero sin duda alguna, con eso que ellos saben, les va mejor, porque nadie se pone a mirar el sol de frente cuando hay un eclipse. A diferencia de lo que sí pasa aquí, que hay gente loca, que entonces cogen un pedacito de papel negro, de papel celofán, de farolito, y ya creen que con eso se están ayudando cuando no están haciendo nada, ¿sí? Entonces, eso es bien importante porque hay que aprender a entender las culturas, ¿no? Y aprender, sí, a identificar el hecho de que cada cultura es diferente y de que hay que entenderla en su propio dominio. Dicho eso, me voy a saltar un poquito. Bueno, aquí tenía una última pregunta, pero esa vamos a dejar para después o para nunca, no importa, esto era una introducción. Me voy a saltar un poquito y luego voy a volver, ya que Diana preguntaba qué íbamos a entender por cultura. Entonces nos vamos a quedar con la definición de cultura de la UNESCO, de 1982, la conferencia que se hizo en México. ¿Qué hay que entender por cultura? Por cultura, bueno, me estoy saltando y luego vamos a devolver y van a ver que no tiene mucho sentido que me devuelva, pero no importa. Por cultura, en el sentido más amplio, y es el que todos debemos entender, puede considerarse actualmente como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ello engloba, además de las artes y las letras, que está muy bien, hacer literatura, hacer música, eso no tiene nada de malo. También involucra los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Es decir, cultura es todo lo que hacemos y cómo nos integramos nosotros a nuestra sociedad. En ese sentido, si yo me integro a mi sociedad y estoy bien integrado, no tendrían por qué decirme que no tengo cultura. Ahora, de pronto yo no sé absolutamente nada de música clásica, pero sí sé quién es, ¿qué les digo yo? La niña Emilia del folclore en Colombia, ¿no? Sí sé quién es Diomedes Díaz. No tengo ni idea. Me preguntan cuál es no sé, la X cosa de Mozart y no lo voy a saber, pero si me preguntan qué canciones, sin medir distancias de Diomedes Díaz, sí lo voy a saber, ¿no? Ahora, ¿estoy obligado a saber quién es Mozart y cuál era su música? No, porque de alguna manera eso no está tan intrínseco a mi cultura como Diomedes Díaz, como Jorge Oñate, como el vallenato, como algunos cantantes de champeta, que por cierto no tenemos que conocerlos a todos. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? Entonces, decir que no hay cultura es un error. La cultura es eso, es el conjunto de rasgos distintivos que nos hace diferentes a los demás. Cómo creemos, cuáles son nuestras creencias, cómo vivimos, cómo son nuestras casas, incluso la manera de nuestras casas en la costa y en Colombia y en Latinoamérica son muy similares y eso es parte de la cultura. El tipo de conocimientos que nos interesan, cómo demostramos el afecto, ¿no? Yo no sé si ustedes hayan visto muchas películas inglesas, pero se dice que los ingleses son muy fríos, ¿no? Es como se murió tu madre. Y es como, oh, no puede ser. Y se ponen la mano en la cara, se tocan un poco y ya los muestran después en el velorio, todos mirando el ataúd. Eso no pasa aquí. Aquí haces escándalo, aquí te tiras al piso, lloras, gritas, pataleas. Eso es cultural, ¿no? Pregunta curiosa, si estoy diciendo eso de los ingleses, ¿es que acaso eso viene en el ADN, que eres un poco más frío y por eso no muestras tanto tus sentimientos como lo muestra un latino? ¿O es que el latino es ridículo? ¿Por qué esa diferencia si estamos hablando de emociones? ¿Qué creen ustedes? Repito la pregunta por si no quedó claro. Hablemos de eso, hagamos ese contraste cultural. Tenemos a los ingleses que se les muere una persona y según el cine, yo no conozco Inglaterra, no son tan dramáticos, pero acá somos súper dramáticos. ¿Por qué? ¿Es que ellos no tienen sentimientos o es que nosotros fingimos? ¿A qué se debe? Profe, yo me imagino que es por la manera en que se han criado desde pequeños y el entorno donde viven. Muy O bien, sea, es un asunto. y viven en ese entorno precisamente porque la crianza que tienen. Muy bien, básicamente ese es el resumen de todo. Es un asunto de aprendizaje. Eso es prueba de que la cultura la aprendemos. No significa que a la inglesa que se le murió su mamá está sufriendo menos que a la latina. Eso es lo que la latina no tiene problema en expresar sus emociones, a diferencia de los ingleses. Es más, eso es tan cultural
que a veces a uno se le puede morir un tío o una tía con el que uno no tiene tanta confianza o que uno le tiene cariño, pero no es como una cosa, como que uno diga, uy, de este tío lo amo. Y de repente el tío se murió y uno está y uno dice, anda, pobrecito mi tío, se murió, qué triste. Pero no se te salen las lágrimas y entonces uno comienza, bueno, no sé si les haya pasado, ojalá no, porque espero que no se les haya muerto nadie, pero entonces uno comienza como que, anda, qué pena, no estoy llorando, debería llorar un poquito, por lo menos, para que crean. Entonces uno hace, lo digo porque a mí se me ha pasado, uno hace el esfuerzo y que se le salga la lágrima o de tener la cara triste, porque es cultural que en un sepelio nosotros mostremos dolor, ¿sí? A un inglés aquí dirían, no, ese tipo no quería para nada a esa mamá porque mira que ni llora, y eso la gente lo dice. Pero eso realmente es cultural, es un asunto que se aprendió cuando se muere alguien, tú lo demuestras. Se aprendió que si alguien tuvo un accidente, tú lo demuestras y te mueres del estrés, ¿no? Eso se aprendió. ¿Dudas hasta dónde voy? No, profe. Bueno, Pues no, por mi parte no. dicho eso, me voy a devolver, entonces ahora vamos con una aclaración. El orden era otro, pero como me adelanté, ahora vamos a hacerlo. Si esta es la definición de cultura, si esto es lo que entendemos por cultura, si cultura es todo comportamiento que tenemos dentro de una comunidad, voy a hacer dos preguntas. Por una parte, ¿de dónde viene esa idea de que la cultura de la élite y qué cultura es leer y qué cultura es ver cine de Kieslowski y cosas así por el estilo? ¿De dónde viene esa idea? Y la segunda pregunta, que es una pregunta muy sencilla, es, ¿hay cosas que podemos hacer que no pertenezcan a nuestra cultura? ¿Qué creen ustedes en esa última pregunta? ¿Será que a veces hacemos cosas que no hacen parte de nuestra cultura? Sí, profe, yo creo que quizás nosotros, si de pronto viajamos o nos movemos a un sitio, podemos ver que alguien que quizás se crea en otra ciudad tiene como cosas de esa cultura y las trae. Claro. Y entonces, en eso, Profe, en mi caso pasó. incluso. En mi caso pasó porque yo me crié en Panamá, entonces cuando llego acá era una cultura diferente, lo que yo estaba acostumbrado. Entonces fue como un choque, por decirlo así. Entonces fue como aprender todo de nuevo y entenderlo y ver por qué es así. Bien, exacto. Eso por una parte, ¿no? Y ahí se da una cosa que se llama hibridación, que vamos, no sé si la veamos siquiera, pero una cosa que se llama hibridación. Bueno, hibridación es, voy a decirlo muy simple, hibridación cultural es cuando uno le toca mezclar dos culturas para uno adaptarse. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, profe, yo iba a comentar que incluso me parece que algo de lo que está diciendo es parecido a lo que pasó ayer, que muchas personas estaban celebrando San Valentín y bueno, se supone que aquí en Colombia no se celebra San Valentín y creo que Sí, eso se el trajo Día de más que Amor, todo Amistades de en septiembre. los se trajo más que todo de los Estados Unidos que se celebra eso y pues no sé si estoy equivocada, pero siento que esa no es, o sea, esa celebración no hace parte de nuestra cultura, pero respeto al que lo celebra porque al mismo tiempo tampoco Halloween viene de nuestra cultura, sino que es algo que adoptamos de otro país, pero no sé si estoy equivocada con lo que usted quiso decir. Vamos por partes. Sí, eso es un buen ejemplo de algo que no pertenece a nuestra cultura, pero se está celebrando. Ahora, voy a decir dos cosas sobre ese tema, ya que lo están trayendo a colación, creo que la clase está divertida. Dos cosas importantes. Uno, eso es lo que le estaba diciendo Juan, que se llama hibridación, o sea, cuando adoptas, en el caso de Juan fue que le tocó porque se vino, pero a veces también pasa que tú comienzas a recibir por los medios de comunicación, sobre todo influencia de otras partes y comienzas a celebrar, ¿no? Tú comienzas por los medios de comunicación. Hace 200 años no era por los medios de comunicación, sino por colonización. Por ejemplo, toda nuestra cultura, mucha de nuestra cultura viene de Europa. Nuestra vestimenta es netamente producto de la moda europea, porque esto es una modificación de todo lo que ha sido. Entonces, eso se llama hibridación. Que se celebre el 14 de febrero hace parte de un proceso de hibridación. Estamos tan expuestos a los medios que estamos aprendiendo eso de la cultura extranjera, por una parte. Incluso el momento actual es peor todavía porque ya la gente ve Netflix y entonces Netflix en febrero te tira el montón de películas de San Valentín y entonces la gente las ve y se mete en el cuento. Dos, todo es un cambio.
fíjate que tú has visto memes. Yo también he visto muchos memes. Y ayer estuve a punto de escribir algo, pero no lo hice porque no quería pelear con el público. Y es, yo soy millennial, ¿no? Yo pertenezco a la generación de los millennials. Ustedes, me imagino que son centennials todos. Los millennials tienden a enojarse y a decir, no sean ridículos, que van a celebrar San Valentín, eso aquí no se usa. En tu generación, que tienes más de 30 años, no se usa. Pero quizá hay muchos jóvenes veinteañeros que están comenzando a celebrarlo. ¿Está mal o está bien? Mira, es un asunto de libertad, es un asunto de hibridación cultural, ¿sí? Hibridación cultural. ¿Qué es la hibridación cultural? La mezcla. Así como nosotros estamos mezclados entre indígena, afrodescendiente y caucásico, o blanco, negro, como quieran llamarlo, eso es una hibridación. Hibridación cultural es cuando las Exactamente. Pero o sea, también, puede que de pronto no estamos acostumbrados a vivir ese tipo de eventos, pero no quiere decir que el hecho de que las personas que lo hagan estén mal. O sea, por eso le digo, yo respeto esas personas que lo celebraron y me pareció chévere y todo, pero quizás yo no, ¿sí me entiendes? Entonces, Exacto. lo respeto, pero normal, o sea, Exacto. como que no lo veo como lo peor del mundo, no. Pero quizá de aquí a 50 años, o sea, ya estas personas que lo están celebrando, que son muchos veinteañeros, de aquí a 50 años ellos van a tener 70. Y quizás sus hijos, que van a tener 50, los van a haber aprendido de ellos. Y entonces sus nietos, que van a tener 30 o 20, lo van a y cuando nos demos cuenta, de aquí a 100 años, ya de pronto no es esa tradición así afincada, pero ya se habrá vuelto una costumbre, ¿sí? Porque así es todo. O, por ejemplo, la Navidad es un buen ejemplo de eso. O sea, ¿acaso celebrábamos Navidad hace 500 años, hace 300? No, la Navidad es producto de los gringos. Nos llegó, bueno, ni siquiera de los gringos. La Navidad es un producto europeo que nos llega a nosotros a través de los gringos. Pero, y en eso yo veo que nosotros, digamos, que le hemos hecho un cambio, porque si nos guiamos por lo que nos trajeron, deberíamos decir, hablar de Santa Claus, pero aquí se habla del Niño Dios, y eso es algo, diría yo, muy latino. Muy bien, no tan latino, Sí, es yo muy quiero decir colombiano. algo. No quiero decir solo colombiano, porque también hay gente de otros países que dicen el Niño Jesús o el Niño Dios. Entonces, por eso no digo solo colombiano. Bien, pero claro, no es toda Latinoamérica, pero sí es cierto. Dime, Diana. Sí, profe, vea, lo que pasa es que, pues, bueno, adoptamos culturas, pero siempre tienen como modificaciones, por decirlo así, Muy bien. que nos identifican a una sociedad como tal. O sea, de pronto el como celebramos aquí la Navidad no es igual a como se celebra en otras partes, y así mismo pasa con Halloween, y así en un futuro puede pasar con San Valentín, etcétera. Porque siempre estamos como que constantemente en ese proceso de mezclar las culturas y darle como que un toque que nos identifique. Exacto, eso es lo que se llama hibridación. Hay como ese, como tú lo has dicho, es un toque, ¿no? O sea, tú lo tomas, pero tú lo haces a tu manera. Y eso es lo que hacemos, nosotros le ponemos lo mismo. El caso del Niño Dios es un ejemplo, pero hay muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí no tenemos un Papá Noel, nadie se disfraza. Sí, es verdad, hace rato nos venden Santa Claus y hace rato vemos Santa Claus en diferentes lugares, pero no lo hemos asumido todavía. Aquí el papá no se va a disfrazar de Santa Claus para llevar los regalos. Aquí, ¿qué hacemos? Cogemos al chamaco y lo acostamos a dormir y le ponemos los juguetes últimamente en el árbol. Antes, en mi época, eran en la cama. En algunas partes siguen poniéndonos en la cama, ¿no? Pero exacto, lo tomamos a nuestra manera. Aquí no hacemos un pavo. Bueno, algunas casas ya están haciendo ese tipo de comida, sino que aquí muchas familias lo que piensan es que van a hacer el pastel o la sopa o tal cosa. En Venezuela se hace la yaca, adoptan sus culturas. Dato interesante, la yaca, por ejemplo, se hace con maíz, y el maíz es un producto netamente latinoamericano, mexicano, de hecho. En México se hacen muchos tamales para Nochebuena. Es decir, adoptamos esa tradición, pero le podemos poner, qué sé yo, nuestro toque de comida o nuestra tal cosa, le hacemos un tipo de modificación para adoptarla, la mezclamos. No es que no las tragamos enteras, si no las tragáramos enteras significaría que esa cultura viene y se impone, pero eso no pasa. Casi nunca, a veces sí, pero casi nunca es lo que pasa. Igual como muchas cosas, ¿no? La música, la cumbia, que tiene influencia afro, pues posiblemente sí, pero no es netamente afro, es una mezcla y todo es un tipo de mezcla, ¿sí? Ahora, respecto a la primera pregunta que había hecho, y entonces, si eso es así, ¿por qué tanta cosa que viene de decir que la cultura es
ser inteligente, ser intelectual, ir al cine, leer, escuchar Mozart, qué sé yo, hablar así en un tono de, hola, ¿cómo vas? ¿De dónde viene eso? Bueno, para comenzar, históricamente, se han considerado dos definiciones de cultura. La primera, un poco la que acabamos de ver de la UNESCO, que es como el modo de vida de un pueblo. Esa definición viene de la antropología. La antropología es una ciencia del siglo XX. Antropología, no, siglo XIX. Antropología es del 19 y 20, porque es casi cerrando el 19 y 20. ¿Sí? Y es en la antropología en la que se define que la cultura es el modo de vida de un pueblo, ¿no? Que es cualquier forma en la que un pueblo vive. Y esta definición más clásica es las actuaciones intelectuales y artísticas del hombre. Esa primera definición es como la más antigua, pero ha ido caducando con el paso del tiempo. Como se pueden dar cuenta, esa es la que llama la atención sobre el arte y la música y lo que es correcto y apropiado, lo que te hace inteligente, ¿no? Pero esa definición ha ido perdiendo terreno desde que entró la antropología. La antropología define pues cultura como la manera de ser y estar en el mundo. Es un poco un resumen de lo que ya vimos que dijo la UNESCO. Ahora, ¿por qué esta es la primera definición y por qué es la que más conocemos? Es un asunto de tradición. La tenemos por tradición. Y todos quizás en un momento la tuvimos. Cuando yo tenía 16, 17 años, que estaba en la universidad, yo quería hacer culto yendo a la Cinemateca todas las semanas. Y fue una época en la que dije cosas como que yo no voy a ver Harry Potter porque es una película de Hollywood para niños, para el pueblo, para la muchedumbre. Qué tonto yo que no me gocé Harry Potter como debía y me la terminé gozando cuando ya era muy tarde, cuando ya eran las últimas películas y no viví esa sensación de ir a verte la nueva película de Harry Potter, ¿no? Que es una saga que amo. Entonces viene esta definición que es un poco la más clásica y que quizá mucha gente la ha tenido, y esa definición viene desde el inicio de la palabra cultura. La palabra cultura deriva del término cultivo, ¿sí? Así, cultiva papa, cultive papa, yuca, ñame, vayas al monte, siembre zanahoria, viene de ahí. ¿Qué significa? Que así como se pensó en algún momento dado que uno podía cultivar la tierra, que también se podía cultivar la mente. ¿Y cómo cultivas la mente? Dándole libros, dándole, así como siembras y le echas abono y le echas cositas, así también vas a leer libros, vas a escuchar cierta música, vas a hacer ciertas cosas para cultivar la mente. Hasta ahí no está mal. El verdadero problema es que ese concepto es occidental, es europeo y deriva del siglo... bueno, aquí me equivoqué, puse 13, pero es 18. Vamos a anotarlo por acá de todas maneras para que no quepa duda que lo anoté. ¿Qué pasa en el siglo XVIII? Bueno, Luis XVI está Luis XIV está en el trono de Francia, más o menos. Luis XIV está entre el 15, el 16, no, el 17, 18, pero Luis XIV está en el trono de Francia y es cuando comienza esta explosión de pronto en Francia, el siglo de las luces, donde se comienza, qué sé yo, la lectura de la literatura, las danzas, el baile, todo lo demás. Entonces, en Francia y en Europa se consideró que pues había que explotar esto, ¿no? Había que explotar esa cultura. Eso no está mal. El problema es que se consideró que esa cultura europea, que sí es cultura europea, debía extenderse a todo el mundo y así no es, ¿no? O sea, si yo vivo en una ciudad en lo que la gente hace es, en vez de ponerse a cuento en la noche, como puede pasar aquí en muchos pueblos, se ponen a leer un libro, está bien, pero esa es la cultura de ellos. Eso no se puede venir a imponer acá. Si yo vivo en una ciudad como un país como Francia o el Imperio Francés en el siglo XVIII y lo que se hace es escuchar música de salón, eso está bien, pero allá. No era que eso había que imponerlo en otras partes. Entonces, esta idea de que la cultura tiene que ser intelectual es una idea europea. Y básicamente, lo que termina pasando es que esa cultura se quiere imponer acá. Y cuando mucha gente dice que no se es culto, es porque no nos parecemos a esa cultura europea, ¿sí? Esa cultura occidental europeizada. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? Entonces, como esa es la primera definición que hay, esa es la que más entendemos y esa es la que mucha gente todavía sigue defendiendo, ¿no?
Por eso, ¿por qué García Márquez fue tan importante? Hombre, porque García Márquez rompió con eso. Se volvió un poco más de la tierra, o sea, sus libros eran más terrenales, eran más hablar de lo coloquial, habían groserías, había cosas, la gente no era súper inteligente en esos libros, y eso justamente es lo que podríamos identificar. O sea, los libros de García Márquez mostraban la cultura de la costa, la cultura latinoamericana, y no se enfocaban tanto en esta otra cultura que de alguna manera siempre se Profe, nos ha querido imponer. yo Dime. conozco personas que leen a García Márquez y tienen igual manera ese concepto de cultura intelectual. Sí, porque no logran entenderlo. ¿Sabes qué? Eso pasa mucho con ciertas figuras, ahora que lo mencionas. A mí la figura más graciosa que tiene México, para mí, es Frida Kahlo. Para mí, Frida Kahlo se convirtió, y esto va a sonar feo, pero ahora digo por qué, en un payasito. Es decir, Sí, sí, era una mujer que luchaba, era una mujer eh, eh, izquierdista, que no le importaban las posesiones, y terminó, uno, y bueno, por otro lado, lo siento por los mexicanos que lleguen a ver esto, sometida a su marido. O sea, sometida y enamorada, yo creo que no tenía nada de feminista Frida Kahlo, y por un lado se convirtió en una figura feminista y por el otro lado se convirtió en una figura del capitalismo. Aparece en las camisetas, aparece en tal, el coso, la casa, ¿sí? Entonces, se convierten como en pequeños chistes, porque realmente lo que ellos promulgaban, la gente no lo termina por entender. Y de alguna manera, ese rescate cultural de García Márquez, que hace a través de sus libros, la gente no lo entiende. Y la única manera de entenderlo es un concepto que quizá tengamos que ver, que es revitalizándolo, ¿no? O sea, tú entiendes, uy, esto está cool, esto está súper, ¿no? Esta cultura de la gente, el pueblo, es que así somos nosotros, a nosotros nos gusta, y lo dicen por aparentarlo, pero intrínsecamente aún no han entendido que lo que ellos promulgan de cultura no es lo correcto, ¿no? O sea, lo promulgan de dientes para afuera, ¿sí? Eso suele pasar muchísimo. Yo diría que yo lo viví en un momento dado, yo diría que yo fui así, y tengo conocidos que siguen siendo así, y que cuando les leo sus publicaciones es como que, por Dios, supéralo. En fin. Pero sí, eso suele pasar mucho, Diana. O sea, gente que dice, yo entiendo esto, a mí me gusta la cultura, y perdón, me gusta la cultura del pueblo, me gusta todo lo demás, pero en el fondo solo es como una fachada, ¿sí? Porque quizás ya conocen que cultura es un poco más amplio, pero no lo terminan por aceptar. No sé si fui claro en lo que estaba diciendo. Siguiendo con eso, entonces, bueno, el concepto de cultura occidental, perdón, viene de Europa, siglo XVIII, y de ahí la idea de que ser culto es saber de libros. No, nada más erróneo que eso. Bueno, por otro lado, a otra cosa importante. El concepto de cultura ha recibido definiciones con influencias de las artes, de la sociología, de la historia, de la educación, de la antropología, de la filosofía, de la psicología, etc. O sea, el concepto de cultura está lleno de muchos aportes de otras disciplinas. Eso no lo vamos a discutir mucho. Y también se relaciona con cultura, con folclore. Se relacionan los conceptos de cultura y folclore. Se dice que están asociados y que significan más o menos lo mismo. Que se refieren pues a las manifestaciones del hombre en su relación, ¿no? Cómo el hombre se relaciona con las cosas. Y sí, cultura y folclore se relacionan en la forma en la que el hombre se relaciona con las cosas. Aunque se dice que lo folclórico es histórico, tradicional y popular, mientras que lo cultural es más lo que se ve a futuro, es hegemónico. Esto está mal. Esto no debería ser así. Sí, lo cultural se relaciona con lo folclórico, pero no tenemos que pensar que la cultura tiene que ser o tiene que estar relacionada con lo hegemónico. Me explico mejor. Fíjense García Márquez. García Márquez es un buen ejemplo, ¿no? Nadie le había prestado atención a la costa hasta que García Márquez vino y escribió sus libros. Entonces, hay dos tipos de personas. Bueno, hay tres tipos. Uno que es el que entiende cuál es la posición de la cultura, ¿verdad? Eso no importa ahora. El otro que lee García Márquez, que nos estaba mencionando Diana, pero que no se deshace de esa idea de cultura. Y está el otro que dice, sí, yo sé, la cultura son todos los comportamientos del hombre y todo lo demás, y no hay ningún problema. Pero en el fondo solo cree en aquello que ya hayan dicho otros intelectuales. Me explico mejor. Me explico mejor. Vamos a suponer, yo soy un intelectual.
Yo creo que la cultura es arte. Yo creo eso. Ahora, yo leo García Márquez. Y digo, lo que 100 años de soledad muestra es cultura. Eso es cultural. Pero yo digo eso porque eso salió en un libro de García Márquez. ¿Sí? O sea, yo no lo estoy diciendo porque a mí se me ocurrió, porque yo lo reflexioné. Yo lo estoy diciendo porque lo leí en un libro de un tipo que se ganó el Nobel. Pero si yo lo leyera de la voz de mi vecino, que es un señor que ha vivido todo el tiempo en el barrio y que se dedica a contarle cuentos a los niños, yo no lo creería. Yo le diría, uy, señor Juan, usted es un ridículo. ¿Cómo se le ocurre decir que esos relatos orales que usted nos cuenta son cultura? Esas son corroncherías suyas. Pero como ya luego me compré un librito de un señor que se llamaba García Márquez, que es un literato muy importante en el mundo, y me di cuenta que García Márquez dice que sí, que los relatos orales son cultura, digo, ah, los relatos orales son cultura. O sea, solo valido la cultura o la cultura la cultura popular, solo la valido cuando algún intelectual me lo dice. ¿Sí está claro? Sí. Entonces, ¿qué pasa ahí? Vamos a suponer esto. Me voy a bajar porque no me va a alcanzar este espacio. Vamos a suponer, esta es Colombia. Colombia tiene varios elementos culturales. Cultura 1, cultura 2, cultura 3, cultura 4. Yo soy un intelectual. Yo soy, o sea, cultura 1 es, digamos, danzas de tradición, cosas así. Cultura 2 es la forma en la que comemos, los pasteles, los tamales. Cultura 3 es escuchar cierta música. Cultura 4 es pues, para los que les gusta leer, no sé. Entonces yo digo, no. Estas manifestaciones son cultura. Las manifestaciones de ese grupo son cultura. Pero la del grupo 1, eso es folclore. Eso no es cultura, eso es folclore. La del 2, sí, eso también es folclore. La del 3, sí, eso también es folclore. Pero entonces viene García Márquez, nos escribe un libro en el que dice que el grupo 1 es cultura, y entonces yo digo, no, eso que está bien bueno en la primera manifestación, eso no es, vamos a tacharlo en negro, eso eso no es folclore, eso es cultura ahora, ¿no? Bueno, me salió todo en negrito, ¿no? Qué tonto yo. Eso es cultura. ¿Sí? O sea, yo lo termino por aceptar, pero yo lo termino por aceptar porque alguien me lo dijo y así voy cambiando. Y esas formas se van convirtiendo en hegemónicas. Por eso en un momento dado estuve hablando de la élite. Cuando la élite, cuando las clases dominantes aceptan la cultura del pueblo, de alguna manera se la quitan y se apropian de ella. Entonces es cuando la aceptan, es cuando dicen eso es cultura. Ejemplo claro, la champeta. Hace 25 años la champeta era una música de rateros, de gente horrible, era una música vulgar, ¿quién va a bailar eso? Pero no nos dimos cuenta y la champeta se nos fue metiendo a la casa. De repente ya de estar Profe, en la verbena, dime. y de igual manera todavía hay personas que piensan así, de Claro, que tienen como que todavía ese concepto erróneo, creo yo. sí, es erróneo, sí, pero ha cambiado mucho. Y es un proceso, va lento, lento, lento. Incluso el vallenato, que es más viejo, todavía hay muchas personas que desprecian el vallenato. Sí, también. A mí personalmente no me mata el vallenato, pero no por eso considero que sea algo corroncho. Machista, sí, al por mayor, pero bueno, eso es otra cosa. Pero volviendo, entonces, eso pasó con la champeta. La champeta era esta cosa vulgar que bailaban en la calle, que era de rateros y de pandilleros. Y cuando nos dimos cuenta, se nos metió una champetica chévere en la casa
luego en la siguiente semana la champetica chévere sonó en el bar, algunos se va a tomar las frías. Cuando nos dimos cuenta, llevamos un sitio en el que nos ponían mucha champeta. Y cuando nos dimos cuenta, estamos en una fiesta de niños y de repente dicen, pónganle la champetica tal para que los niñitos bailen, ¡ah! Y los aplaudimos. La champeta se nos metió en la cultura. Y ahora todo el mundo respeta la champeta. No todo el mundo, Diana nos acaba de aclarar muy bien que eso no pasa con todo el mundo, pero ahí se convierte ese elemento popular en hegemónico, es decir, en parte de la cultura de la élite. Nuestra cultura solo vale, o bueno, solo es valorada cuando entra a la élite. Cuando las grandes, bueno, yo estoy hablando de nuestra cultura como si yo no perteneciera a la élite. En el fondo todos nosotros también pertenecemos a la élite, ¿no? O sea, también no es cierto que nosotros estemos como que en los estratos más. Cuando hablo de élite no me refiero a tener dinero, me refiero a niveles educativos, ustedes tienen un nivel educativo más alto que pues clases menos favorecidas y todo lo demás. No me malinterpreten, a eso me refiero con élite, a la gente que de alguna manera maneja el conocimiento, entre comillas. Nosotros, ustedes y yo, por ser ya personas que ya pasamos por una universidad, en teoría manejamos conocimiento. Entonces, si nosotros lo validamos, vamos a ponerlo en esos términos. Si Diana, que es una chica universitaria a punto de graduarse de comunicación audiovisual, escucha champeta, pues ¿qué tiene de malo? Eso es que la champeta es buena. A eso me refiero con él, ¿no? Entonces, cuando ya lo popular, lo del pueblo, se cuela en la élite, es cuando se le da el valor. Previo a eso, no se le da tanto. Dicho eso, quizá una de las cosas que debe hacer un gestor cultural es justamente comenzar a validar o a darle importancia a esas manifestaciones culturales que son un poco despreciadas. A veces, no tiene que ser necesariamente así, no tiene que ser cosas relacionadas con la cultura, pero sí de pronto con parques, ¿no? Digamos que hay un parque en el que está oscuro y siempre hay como malandros y entonces quieren cerrarlo, quieren quitarlo. No, uno puede, en vez de hacer que lo dañe, que ya se desaparezca, rescatarlo, ¿no? Sacarlo de ahí, del hueco donde está y sacarlo para que todo el mundo se dé cuenta que puede ser una inversión. Eso para hacer un poquito de relación con lo que trata, pues la clase, de que tenemos que rescatar cosas a través de la cultura. Bueno, por aquí decíamos, pero si la cultura es todo, ¿cómo puede estudiarse? ¿Cómo puede modificarse? ¿Cómo pueden haber teorías en torno a la cultura? ¿Cómo se puede ser objeto de estudio? Realmente, más allá de si hay culturas de la élite o si hay culturas dominadas, lo importante es que valoremos todas las culturas, que toda manifestación que haya la podamos valorar. Sí, eso es muy importante, que sepamos que no hay nada inferior ni nada superior. Pero sí tenemos que entender que porque algo sea cultura, no necesariamente significa que está del todo bien. O sea, hay cosas de la cultura, por ejemplo, la champeta no le hace daño a absolutamente nadie, pero que cojan una niña y la casen con un señor mayor y este señor mayor la viole y ella se muera, eso también hace parte de la cultura, sobre todo de Medio Oriente, pero hombre, hay que preguntarse si eso está bien o no está bien. ¿Sí está claro? A veces nos fijamos Sí. mucho, a veces nos fijamos mucho en despreciar la cultura popular, la de las esferas más bajas, y no nos fijamos en los desfases y en los desastres que tiene la cultura de la élite. Por ejemplo, hace 20 años, el colombiano promedio era más fácil que criticara la champeta, que hace parte de lo popular, que, por ejemplo, el acoso. Pero como el acoso sexual era algo que pues podía hacer cualquier persona, no importaba la clase, el estrato, la élite, pues eso de tirarle un piropo a una chica o de irse siguiéndola por la calle, le quiero meter miedo a esa pelada me gusta, pero no me para bola cuando camina, le voy a meter miedo, la voy a perseguir y le voy diciendo cosas por detrás para que vea, para que echarle el sustico. Eso no se criticaba, uno decía, ay, ese pelo sí es malo, mira cómo tiene la pobre pelada, la tiene asustada, y ay, qué risa. Eso no estaba mal, pero que escuchar a champeta sí estaba feo. ¿Qué es peor? ¿Escuchar champeta o acosar a una mujer así?
Creo que la pregunta es evidente, ¿no? La respuesta es evidente, es peor el acoso. Pero como ese acoso hacía parte de la cultura de la élite o era respetado o no se veía como problema, pues entonces eso estaba bien. No, realmente hay cosas de la cultura que no están bien y que se pueden modificar. Y en parte el gestor cultural tiene que tratar de hacer eso. Que celebremos San Valentín, no tiene nada de malo, es bueno, gestiona la economía, de pronto algunas parejas se reconcilian, es divertido, no tiene nada de malo, pero que estés en una fiesta y qué sé yo, alguien te roce el hombro o te golpeen y te enseguida te levantes y le vayas a dar una trompada, eso no tiene nada de cultural. ¿Sí está claro? O sea, sí es cultural, pero digo, no tiene nada de bueno. Dicho esto, me voy hacia Diego, que creo que fue el que lo mencionó, cuando Diego estaba comentando de que un edificio se estaba quemando y la gente en vez de apagarlo, lo que hizo fue comenzar a robarse las cosas. ¿Eso sería cultural? Sí. ¿Eso estaría bien? Pues no. No. Son el tipo de cosas que podemos de pronto modificar en nuestra cultura, que son procesos que se tienen que ir haciendo. Por eso me molesta. Entonces, Dime. entonces en algunos casos el dicho no está del todo erróneo, porque ese fue uno de los ejemplos y creo que fue muy claro el que puso Diego de que pues eso es uno de los casos donde dicen que aquí en la costa hace falta cultura. O Pero, bueno, ajá, dime. no, creo que me confunde porque entonces estamos hablando de que sí es cultural, pero de que está mal, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Lo que, en ese caso, lo que tú que tienes que decir sería, si es cultura, que es una cultura que tiene sus defectos, otra cosa, lo cual puede ser hasta más vergonzoso. Pero no, claro, hay una cultura, hay un comportamiento, eso es indudable. Ahora, que esté mal es otra cosa. ¿No? Y eso sí, uno en ese caso uno dice, no, o sea, lo que pasa es que esa es la cultura de aquí, pero no, tú tienes la razón, eso hay que cambiarlo. Pero hay mucha gente que hace cosas como que yo he hablado con gente joven, que uno le dice como que, oye, pero, qué sé yo, no sé, salieron con la novia y pasó algo, y entonces uno le dice como que, oye, pero eso es machista. Yo lo digo porque a mí ese tema me interesa bastantito, o por lo menos trato de abogar por él, y me dicen, no es que sea machismo, es que eso es cultural. Yo le echo el piropo a la pelada porque eso es cultural, aquí nos gusta echar piropo. No, no debería ser. De pronto a algunas les gusta, a otras no, pero por el mero hecho de que no sabemos si les gusta, no lo hagas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que mirar. La cultura es cambiante. Así como aceptamos San Valentín y así como aceptamos, también podemos hacer una introspección y mirar qué tenemos mal como cultura e intentar modificarlo. Ahí entran los proyectos de gestión. Ahí entran los proyectos de educación. Por ejemplo, es muy normal que uno tenga 13, 14 años, tiene una noviecita, un noviecito y se va a 16 años, primer niñito. Eso puede ser cultural, pero un proyecto de gestión iría a estos sectores donde eso pasa, porque eso a veces pasa más en ciertos sectores, y no lo digo por malo, es que realmente puede ser así porque hay unos problemas educativos también por culpa del gobierno, no culpa de la gente, claro. Y uno puede ir y hacer campañas para cambiar esa realidad, ir guiando e ir enseñando. Y esos son proyectos de gestión para cambiar realidades, cosas que están mal en nuestra cultura. Entonces, ojo, no es pensar que un proyecto de gestión va a hacer cultura. No, no hace cultura, porque la cultura está hecha. Lo que haría sería cambiarla, modificarla, hacerla mejor. Y eso sí, hay proyectos de gestión que pueden ser una cosa gigante, como darle educación a todo un barrio, y hay proyectos de gestión que pueden ser más pequeños, como, qué sé yo, crear un pequeño parque o hacer actividades lúdicas para niños en un barrio, no importa. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿Ninguna? No, profe. Bueno, cultura y posibilidad de cambio. La cultura no es algo muerto, como les digo, no es algo estático. Si usted aprendió así, si su papá aprendió así, eso de que si su papá hizo eso, usted tiene... No, eso no es así. La cultura se mueve, se genera todos los días y con todas las relaciones. La llevamos puesta. No nos damos cuenta de que es nuestra cultura porque la llevamos puesta y la sentimos. Y por eso a veces no nos damos cuenta que hacemos las cosas malas. Que qué sé yo, ay, que el costeño, no sé, que el costeño es irresponsable. Y entonces se va a encontrar Diego con un amigo y le dice, voy tarde, pero tú sabes que así somos aquí, que aquí nunca llegamos puntual. No, eso se puede corregir, trata de ser puntual. Entonces,
eso se puede, no la vemos, no nos damos cuenta de que estamos siendo impuntuales y de que eso está mal, porque como la llevamos puesta, por eso no nos damos cuenta que está mal. Pero hay que reflexionar sobre ellas y darse cuenta si eso está mal o está bien. La cultura se cultiva, es decir, todos los días se la alimenta, se le trata de hacer mejor, como un niño que estamos alimentando, ¿no? Todos los días queremos darle los mejores alimentos para que esté mejor. Y tiene que ver con cómo nos sentimos, cómo nos definimos, con qué cara enfrentamos este proceso de globalización, y esto es bien importante, porque cada que el mundo se globaliza más y se tecnologiza, nosotros vamos incorporándonos a la cultura y la vamos modificando. Entonces la cultura sí es cambiable, sí podemos cambiarla. Tenemos que cambiar la cumbia, tenemos que olvidarnos del porro para cambiar. No. Si eso no tiene nada de malo, no hay ningún problema. Pero las costumbres que quizás no sean lo mejor del mundo, sí hay que comenzar a dejarlas, ¿no? No, que hey, hay que comprar la canasta de cerveza porque mañana hay ley seca. Parece mentira, pero es como si a la gente le dijeran ley seca el fin de semana, vamos a beber. Parece que le dijeran lo contrario. Eso hay que dejarlo. ¿Sí? Y para ir cerrando, para irnos un poquito, pues, como unos 5 minutos, no sé si ustedes tienen clase después, pero voy a darles por lo menos 5 minutos. Hay dos conceptos más antes de irnos, que serían ideología e identidad. Ideología son, bueno, el concepto va de la mano con cultura. Para Carlos Marx tiene una definición negativa, que es expresión de los intereses de la clase dominante con objeto de luchar, asegurar y mantener su posición de dominio. Es decir, son las ideas de quienes nos dominan para imponer la cultura de lo que es correcto y de lo que no. Pero esa es una definición un poco dramática de Marx. Vamos a irnos a una definición un poco más flexible. ¿Qué es una ideología? Es un sistema de pensamientos, un sistema de creencias y, por tanto, un sistema simbólico de acción social. En sí, ¿qué es la ideología? Bueno, son todos los pensamientos que están dentro de una cultura, ¿no? Si para nosotros ir a la playa hace parte de un plan divertido, eso sería un tipo de ideología que haría parte de nuestra cultura. Es como que la cultura es cómo nos manifestamos y la ideología son los pensamientos que están detrás de esa manifestación. ¿Sí está claro? Sí, profe. Por ejemplo, voy a sonar así bien ridículo, pero supongamos que Diego tiene su novia y para él es importante, bueno, no sé, no quise decir que Diego fuera ridículo, porque de pronto sí lo hace, pero vamos a suponer que Diego, su novia, y entonces para él el regalo perfecto es darle flores y chocolate, ¿no? Entonces, llevar flores y chocolate sería una manifestación cultural y pensar que eso es un bonito regalo sería una ideología. ¿Sí está claro? O sea, todo lo que hacemos en nuestra cultura tiene una razón de ser. Y esas razones de ser es lo que llamamos ideología, ¿no? Si cojo una mujer y la piropeo en la calle de forma vulgar, es quizá porque creo que así se conquista o porque creo que así soy un macho, no sé. Pero esas son las ideologías. Las ideologías van de la mano de la cultura por eso. Y muchas veces esas ideologías o pensamientos son los de la clase dominante y van unidos a la cultura dominante, que es la cultura que muchas veces se nos quiere imponer, la que nosotros más vemos, ¿no? Por ejemplo, en Colombia la cultura occidental, escuchar ciertos géneros musicales, ver televisión, ver novelas, hace parte de la cultura dominante. Irónicamente, en Colombia, la persona que lee y que se instruye y que quiere aprender un poco más y quiere ser más crítica, no hace parte de la cultura dominante. Acá la cultura dominante es esa que es la que nos quiere someter de alguna manera. ¿Sí está claro? ¿Dudas? Pues creo que no. Bueno, e identidad, finalmente, son como las personas, las costumbres, ya las cosas concretas, ¿no? Ya las cosas concretas, ya tu pinta hace parte de tu identidad, cómo te vistes, cómo te comportan, eso es tu identidad, ¿no? Por eso si se hace un peinado X o una cosa Y, dice, esta hace parte de mi identidad, si está bien hecho. Las mujeres afro y los hombres afro últimamente están dejándose el afro y dicen, esto hace parte de mi identidad. Sí, es como, la identidad es como lo que vemos o lo que las personas sienten y expresan. Eso es su identidad con relación a su cultura, ¿no? Entonces tenemos que el pensamiento sería la ideología, lo que se piensa o la razón de ser de las cosas, es ideología, y
Las muestras y comportamientos son la identidad. Y juntos son la cultura. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? Sí, profe. Bien, el pensamiento es lo que pensamos, la razón de ser de las cosas es la ideología, y ya cómo nos vemos, cómo nos vestimos, cómo me dejo el pelo afro, me lo dejo porque eso es sinónimo de mis raíces afrodescendientes, que eso es una ideología. Ahora, cómo me veo yo con mi pelo afro, eso es identidad. Y eso junto es cultura. ¿Dudas? Bueno, si no hay dudas, lo podríamos dejar hasta aquí. Si tienen una duda de cualquier tipo, pueden preguntar. Hola, profe, ¿cómo está? Mucho gusto. Mi nombre es Johan Hernández. Hola, Johan. Profe, quería saber si de pronto hay algún grupo por WhatsApp o si maneja Classroom o algo. Es que estaba sin horario y apenas me lo asignaron esta semana. No manejo Classroom, lo ideal es manejar un grupo de WhatsApp, que de hecho por ahí debí comenzar la clase, pensé que ya ese grupo estaba armado, pero se supone que debemos tener un grupo de clase que todavía no se ha hecho. No sé quién puede hacerme el favor y se encarga por lo menos de irlo armando, y los que no, o me envían sus números de teléfono y yo lo hago, porque lo que generalmente yo utilizo es un grupo de WhatsApp y Proyecto E. Por cierto, voy a anotar el número que me dio. El de Laura Daniela. El de Laura. Sí, sí. No sé si alguien pueda encargarse de hacer un grupo y una vez esté, pues vamos agregando a los que vayan llegando. ¿Nadie? ¿No? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Anotar el número de Laura. 300, 256. Aquí está, vamos a anotarlo aquí. Aquí es 23, 53, 49. Bueno, este es mi número, que ya se los había dado. Entonces no sé si alguien puede, les estoy dando mi número y cada uno me envía su número para yo armar el grupo. ¿Les parece? Con nombre y número para yo armar el grupo ya, pues el grupo por WhatsApp y que cada persona se vaya vinculando a ese grupo, que vayan llegando. Por ahora solamente conozco, ¿qué? 3, 4, 5 personas. Entonces, pues eso sería como lo que habría que hacer. ¿Les parece? Sí, profe, a mí por mi lado me parece bien. Bien. Pues sí, yo creo que eso es lo que podemos hacer. Se va cada uno agregando y, perdón, me va mandando cada uno su número y vamos